Amante Padre, Dios de infinita bondad y de misericordia, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por la oportunidad de ir a ti en oración para pedir dirección en el estudio de tu palabra, para pedir la dirección de tu Santo Espíritu para que nos guíe a toda verdad, Señor, y nos ayude a no extraviarnos, Señor, en ella. Y las cosas que tal vez nos dejen desconcertados a primera instancia puedan resultar claras tras un estudio diligente y sobre todo dirigido por ti de tu palabra. Padre, pedimos que nos acompañes y que ayudes que nuestras mentes se concentren en tu palabra y que extraigamos conocimiento práctico, útil para nuestra vida cristiana. Sabemos que todo lo que está en tu palabra es útil y fue escrito para nuestro beneficio. Así que pedimos tu ayuda con respecto a estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. El estudio para hoy se titula Examinados y conocidos. Examinados y conocidos. Y tiene que ver, ¿verdad?, con el Salmo 139. Y yo no sé ustedes, pero ¿verdad?, en esta era de tecnología avanzada donde todos tenemos dispositivos que están conectados a internet y estos dispositivos tienen cámaras, tienen micrófonos y muchas de las aplicaciones que utilizamos, que bajamos, nos piden acceso a la cámara, nos piden acceso a los micrófonos. Muchos nos comenzamos a poner, ¿verdad?, inquietos, a veces sospechamos de que estamos siendo espiados, de que estamos siendo vigilados, y no nos gusta, ¿verdad? Esto nos causa incomodidad. Han salido un sinnúmero de ¿verdad?, en el pasado, de noticias donde hay siempre una persona que está acusando o exponiendo a alguna entidad o alguna agencia gubernamental, por lo menos de los Estados Unidos y de tal vez otra nación poderosa también, que la acusa o la expone de estar espiando a los ciudadanos o ciertos funcionarios, etc. Recuerdo en la administración del presidente Obama cómo explotó este asunto del NSA estar espiando a los ciudadanos y también a gobernantes y a líderes de otras naciones. Y resultó, ¿verdad?, como nosotros diríamos, ¿verdad?, como escándalo en cuanto a esto. Y es que nadie se siente cómodo sabiendo que está siendo vigilado y podríamos decir espiado, vigilado. Nadie le gusta sentirse que tiene una cámara 24/7 viendo todo lo que hace y siguiéndolo por donde quiera que va. Y hasta cierto punto muchas personas han criticado y han acusado la idea de Dios de precisamente hacer esto, de ser un vigilante, de ser un gobernante que constantemente está atento y pendiente a todo lo que hacemos para encontrar algo malo en nosotros para luego exponernos. Sin embargo, esto no puede estar más lejos de la realidad. Sí es cierto, como vamos a leer, ¿verdad?, y estoy en el Salmo 139, que Dios se examina y conoce. Pero vamos a estar enfocándonos en por qué lo hace, para qué lo hace, para beneficio de quién lo hace, cuál es su motivación de hacerlo. Y vamos a estar explorando un poquito, ¿verdad?, algunos trazos de lo que es este estado de omnisciencia de Dios, de conocer todo cuanto ocurre, tanto externamente como internamente en el hombre. ¿Cuál es la motivación de su corazón? ¿Verdad? Y la realidad es que bueno, vamos a pasar a leer el Salmo 139, vamos a leer del versículo 1 al 8, aunque más adelante solamente vamos a explorar más profundamente los versos del 1 al 6. Vamos a leer Salmo 139 del 1 al 8, dice así: Oh Jehová,
tú me has examinado y conocido. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento. Mi caminar y mi acostarme has considerado. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y tú, oh Jehová, ya la sabes toda. Detrás y delante me rodeas, y sobre mí pones tu mano. Tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, allí tú estás. Estoy leyendo de la Reina Valera actualizada. Y como les dije, leemos este salmo, no solamente hasta el versículo 8, tal vez lo leemos completo, y nos sorprendemos, nos quedamos maravillados ante la capacidad de Dios de conocer todo cuanto está ocurriendo en el universo, de estar en contacto con toda su creación, que su presencia esté en todas partes y que su conocimiento abarca todo cuanto ocurre, tanto como mencioné ahorita, internamente en el hombre y obviamente pues externamente en el hombre manifestándose, ¿verdad? Como una acción, como una palabra, etc. Y la realidad de que ninguno de nosotros nos gusta sentirnos vigilados se manifiesta en cuanto a las protestas del ser humano ante, por ejemplo, cambios que el gobierno quiere realizar para poner más vigilancia, para poner más policía, para poner más cámaras. Vemos que siempre que en las universidades se intenta poner más cámaras de vigilancia o se intenta tener más presencia, ¿verdad?, de seguridad como lo es la policía, siempre hay protestas. El ser humano no le gusta sentirse vigilado, no le gusta sentirse, ¿verdad?, acosado hasta cierto punto. Y es que nos incomodaría o déjame decirlo de otra forma, ¿cómo reaccionamos ante estas declaraciones de que Dios conoce todo acerca de nosotros y su presencia abarca todas partes? ¿Cómo reaccionamos ante este conocimiento? Si de alguna manera nos intimida, esto está revelando qué pensamos acerca de Dios. Si esto nos agrada y esto nos llena de esperanza y nos llena de alegría, también está revelando qué pensamos acerca de Dios. Nuestra reacción ante el conocimiento de la vigilancia precisamente nos revela a nosotros y revela ante otros también qué es lo que pensamos acerca de aquel que nos vigila. Por ejemplo, al que le molesta la presencia de los policías, tiene un mal concepto de la policía o un concepto negativo de la policía. El que le molesta las cámaras de vigilancia tiene un concepto de aquel que está detrás de las cámaras vigilando. Y el que le molesta la presencia de Dios y la vigilancia de Dios y que el hecho de que Dios conoce todas las cosas de nuestro corazón, todos pensamientos, toda intención de nuestro ser, y todo lo que pasa ¿verdad?, por acá, ¿verdad?, por la mente, durante nuestro día, nuestra vida, pues si le molesta o le incomoda es porque tiene un concepto negativo acerca de Dios. Tiene temor o tiene miedo acerca de qué va a hacer Dios con la información que él tenga. Ahora, el que se alegra o se goza es porque ha conocido un Dios distinto, ¿no? Ha conocido un Dios que vale la pena conocer, un Dios que no inspira miedo, sino que inspira confianza. Y hacia esto nos queremos dirigir. Queremos examinar, ¿verdad?, verso a verso, para ver qué en realidad nos están revelando este salmo. El verso 1 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
¿Qué quiere decir eso? Me has examinado, me has conocido. Yo los presentaría como causa y efecto, ¿no? El examen, cuando uno examina algo, es para tener mayor conocimiento acerca de eso. Así que aquí se nos está presentando de arranque, ¿verdad? Se nos está presentando a un Dios que examina, que mira con detenimiento, un Dios que está atento. Cuando uno está examinando algo, uno presta mucha atención. Un Dios que está examinando, no necesariamente poniéndole un examen en este contexto, ni una prueba, sino que está examinando, está observando con detenimiento, con el propósito de conocer, con el propósito de saber, de adquirir un conocimiento. Me has examinado y conocido. Dios, tú me has mirado con detenimiento. Has tomado el tiempo para mirarme y para conocer todo cuanto hay en mi ser. Es básicamente lo que se está presentando. El Salmo 139, el mismo Salmo 139, el versículo 23, nos dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Así que el conocimiento del cual está hablando el salmista en el versículo 1, donde dice: me has examinado y conocido, dejándonos llevar por la expansión de este versículo en el verso 23, este examen es con el propósito de conocer el corazón. Examíname y conoce mi corazón, es decir, lo que hay en mi interior. Ese conocimiento es lo que ya está en el corazón del hombre. Dios examina al hombre y ve lo que está ya en el corazón del hombre. Por eso, después de que en el Salmo 139, versículo 23, después de que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, hay un punto y una coma, dejándonos saber que la siguiente parte está conectada, aunque es un pensamiento completo en sí mismo, está conectada a la primera parte y está expandiendo y hasta definiendo la primera parte. Dice: pruébame, quería, ¿verdad? Paralelo con examíname, pruébame y conoce mis pensamientos. Así vemos que el conocer el corazón implica conocer los pensamientos del hombre. Conoce mi corazón, conoce mis pensamientos. Examíname, pruébame, conoce mi corazón, conoce mis pensamientos. Cuando Dios presta una atención que la hace constantemente, es con el propósito de conocer. Cuando Dios mira al hombre para conocerlo, cuando Dios lo examina, es un proceso por el cual Dios entiende y conoce los pensamientos del hombre. Y es interesante, ¿verdad? Esto, porque Dios no se engaña a sí mismo como el hombre se engaña a sí mismo. Dios ve lo que hay. El hombre muchas veces se engaña a sí mismo para no admitir lo que hay en su propio corazón. De esta manera Dios conoce al hombre mejor que el hombre mismo, a su persona, a sí mismo, ¿verdad? Dios nos conoce mejor a nosotros que nosotros a nosotros mismos. Él ve lo que hay en nosotros sin engaño, mientras que el corazón del hombre es engañoso el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pues Dios conoce lo que hay en el corazón y Dios ve las intenciones del corazón. Salmo 44, 21 nos dice esto: ¿no averiguaría esto Dios, quien conoce los secretos del corazón? Aquí se nos dice que Dios conoce los secretos del corazón. Dios conoce aquello que permanece invisible, oculto en el hombre, los secretos de los pensamientos del hombre, aquellas cosas que tal vez todavía no se han manifestado, pero ya están invisiblemente en el corazón. Son pensamientos que el hombre ha abrazado. Dios los conoce. Así que este examen es un proceso por el cual Dios conoce lo que está en el corazón del hombre. Primera de Crónicas 28:9, David le dice a Salomón: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con un corazón íntegro y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña todos los corazones y entiende toda la intención de los pensamientos. Si tú le buscas, él se dejará hallar, pero si le abandonas, él te desechará para siempre.
Y es interesante este versículo porque se nos presenta ya que Dios conoce, que Él escudriña, examina, prueba todos los corazones y entiende y adquiere un conocimiento de las intenciones de los corazones de los hombres. Dios ve lo que hay en el corazón del hombre y entiende o conoce aquello que está en el hombre. No quiero dejar de pasar la oportunidad, no quiero dejar pasar la oportunidad de aclarar, ¿verdad? Esa última frase, si tú le buscas, Él se dejará hallar, que con eso no hay problema, ¿verdad? Porque el que a Él va, Él no le echa fuera. Dice, pero si le abandonas, Él te desechará para siempre. Y yo hago esta pregunta. ¿Puede alguien desechar a alguien que ya se fue y que lo abandonó? ¿Puede alguien desechar a alguien que ya lo dejó? O sea, ¿puede por ejemplo, una persona abandona a su familia? ¿Puede su familia desecharlo si fue él el que lo abandonó? Obviamente, al Señor permitir que tú lo abandones y tú no vuelves, es como se dice aquí, como si te hubiese desechado. Pero la Biblia una y otra vez, ¿verdad? Hace un énfasis una y otra vez de que aquel que se vuelve de su mal camino, aquel hijo pródigo que se apartó pero vuelve, Él siempre lo recibe. Esto no significa y para nada implicaría que aquel que se aleja por alguna razón, Dios le pone un sello y dice, esta persona no la quiero más conmigo porque es infiel, no es de confianza, se va y hace de la suya y después quiere regresar. Pues no. ¿Acaso eso es lo que está diciendo este versículo? No nos haría sentido pensar que eso es lo que significa, porque el resto de las escrituras nos arrojan luz en cuanto a esto. Obviamente, aquel que abandona a Dios para siempre, pues es como si fuera desechado para siempre. Pero no fue Dios el que cambió, fue esta persona la que cambió. También leemos esto aplicado a Jesús y vamos a verlo a través del lente de Jesús. Juan 21:17 ocurre esto, ¿verdad? Le dijo por tercera vez Jesús a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué era todas estas cosas cuando Pedro dice, Señor, tú conoces todas las cosas? ¿Qué es lo que está encerrado dentro de todas esas cosas que Pedro entiende que Jesús conoce? ¿Qué eran todas esas cosas que Jesús conocía, que Pedro está reconociendo que él conoce? Precisamente le está haciendo la pregunta, ¿me amas? Estamos hablando acerca de aquello que estaba en el corazón de Pedro. Y Pedro está diciendo, tú conoces todas las cosas que están en mi corazón, todas las cosas que están en el corazón del hombre. Veamos lo que nos dice en Juan capítulo 2, versos 24 y 25. Juan capítulo 2, 24 y 25 nos dice, pero Jesús mismo no confiaba en ellos porque los conocía a todos y porque no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay o lo que había en el hombre. Jesús conocía lo que había en el hombre. Así que cuando Pedro dice tú conoces todas las cosas, es todas las cosas que hay en el hombre. Por eso el salmista dice, tú me has examinado y conocido. Tú sabes lo que hay en mí. Tú sabes lo que está en mí. Así que cuando vemos esa declaración de que Jesús conoce todas las cosas, se está refiriendo específicamente a todo lo que hay en el corazón del hombre. Y es muy importante que tengamos esto en mente porque, bueno, más adelante tal vez lo podamos expandir un poco más, pero cuando la Biblia nos habla acerca del conocimiento de Dios, cuando la Biblia nos habla acerca del conocimiento en
¿verdad? El conocimiento que Dios tiene previamente acerca de las cosas que todavía no han ocurrido, que más adelante vamos a hablar de esto. Él ve, Él examina los corazones y Él ve lo que está ocurriendo en el corazón de los hombres. Por ejemplo, antes de que Lucifer se rebelara o manifestara una rebelión, ya Dios conocía acerca de esa rebelión, porque la semilla de la rebelión comenzó a salir en su corazón, y desde que esa semilla del corazón se comenzó a surgir en el corazón, antes de que se manifestara por medio de cualquier acto, ya Dios la conocía. Ya Dios la conocía, ya Dios sabía cuáles eran los pensamientos y los sentimientos que estaba albergando Lucifer. Y asimismo ocurre con Caín, por ejemplo. Cuando Caín ya estaba pensando hacerle daño a su hermano, Dios se le aparece y le dice una advertencia, o le da una advertencia para que Caín no cometa el acto que eventualmente cometió por rechazar la advertencia. Así que es interesante cómo Dios conoce aquello que está en el corazón del hombre, conoce los pensamientos del hombre. De ahí que en el versículo 2 del Salmo 139 se nos dice: tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos tú entiendes mi pensamiento. Así se nos habla acerca de que Él conoce cuando, ¿verdad? Cuando me siento y cuando me levanto, y de lejos entiendes mi pensamiento. ¿Qué significa eso de conocer el sentar, nuestro sentar y nuestro levantar, nuestro sentarnos y nuestro levantarnos? Es decir, cada movimiento. Él conoce cada uno de nuestros movimientos, nuestras acciones. El sentarse y el levantarse representan acciones. Tú conoces las acciones y tú conoces el pensamiento desde lejos. No solamente conoces aquello que hacemos, sino también conoces aquello que está dentro de nosotros, que es invisible ante todos los demás, pero de ti no se oculta. Salmo 56:8 dice: mis andanzas tú has contado, pon mis lágrimas ante ti. ¿Acaso no están escritas en tu libro? Interesante, ¿no? Todo cuanto hacemos, Él lo conoce. Dice mis andanzas, cada paso tú has contado, cada acción, dice, pon mis lágrimas ante ti. Aquí está haciendo alusión a que Dios tiene conocimiento aún del sufrimiento que estamos teniendo, y dice, pon mis lágrimas ante ti. Interesante cómo este verso conecta con Génesis 16, 11 al 13. Leemos en Génesis 16, 11 al 13, y el contexto, antes de leerlo, el contexto es la sierva de Sara, llamada Agar, que Sara le dio a Abraham para que Agar le diera un hijo. Quedó encinta y miraba con desprecio a Sara, quedó encinta de Abraham y miraba con desprecio a Sara, y Sara la oprimía, y Agar decidió huir. Y en su huida, en su escape, ¿verdad? En su salida, mientras huía y estaba fugitiva prácticamente, se le apareció el ángel de Jehová, que no es otra persona que el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, antes de su encarnación, obviamente, y se le aparece y le dijo además el ángel de Jehová en el versículo 11 de Génesis 16: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha escuchado tu aflicción. Él será como un asno montés, un hombre cuya mano estará contra todos, y las manos de todos estarán contra él, y habitará frente a todos sus hermanos. Y el versículo 13 nos dice: ella invocó el nombre de Jehová, que hablaba con ella, y dijo: tú eres un Dios que me ve. Pues pensó: ¿acaso no he visto aquí al que me ve? Interesante cómo Agar reconoce que Dios estaba viendo su sufrimiento, que Dios estaba viendo su aflicción, que escuchaba su aflicción, y le dice: tú eres un Dios que me ve. A pesar de, ¿verdad? De yo ser como soy, a pesar de haber hecho lo que hice, a pesar de
de que soy solo una sierva, tú me ves, tú escuchas mi aflicción. Así que el conocimiento de Dios implica nuestro sufrimiento, nuestra aflicción, nuestras acciones que muchas veces expresan aquello o casi siempre expresan aquello que está tal vez en nuestro corazón como sentimiento o como un proceso de raciocinio, ¿verdad? Del razonamiento. Desde lejos entiendes mi pensamiento. Vamos a ver qué significa esto. Desde lejos entiendes mi pensamiento. Ya vimos cómo sentarme y levantarme se refiere más bien a las acciones, pero cuando dice desde lejos entiendes mis pensamientos, muchas veces pensamos que esto se refiere exclusivamente a que antes de que yo lo piense, ya tú lo entiendes y lo conoces. Y esto no es lo que está diciendo. Cuando dice de lejos, está hablando de distancia, no de tiempo. Desde lejos entiendes mi pensamiento. Mira cómo dice el Salmo 11, verso 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene su trono en los cielos. Sus ojos ven, su vista examina a los hijos de los hombres. Aquí nos está planteando que a pesar de que Dios está en su santo templo, en el cielo tiene su trono, a pesar de que parece estar lejos, sus ojos ven y examina a los hijos de los hombres. A pesar de que aparentemente hay una distancia física entre su morada y la nuestra, Él está presente examinando a los hombres. Él conoce de lejos nuestros pensamientos. Él no necesita estar físicamente, podremos decir físicamente aquí, sino que por medio de su espíritu conoce todo cuanto hay en el hombre. Tú conoces de lejos mis pensamientos. Es interesante esta historia que voy a citar ahora en Primera de Reyes. Capítulo 8, verso 39. No, no le voy a dar mucho contexto, pero el próximo sí. Primera de Reyes 8:39 dice: entonces escucha tú en los cielos el lugar de tu morada. ¿Cuál es el lugar de la morada de Dios? En los cielos. Perdona y actúa, da a cada uno conforme a todos sus caminos, pues conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todo hombre. Dios conoce el corazón de todo hombre, aunque Él está arriba en los cielos. Eso es lo que significa que de lejos conoce los pensamientos de los hombres. Segunda de Reyes 6:12, a este sí le voy a dar contexto, y es que cuando el rey de Siria planificaba hacerle daño a Israel, Dios siempre le revelaba a Eliseo, Dios le revelaba aquellos planes que tenía el rey de Siria, y Eliseo se los decía al rey de Israel, y el rey de Israel lograba frustrar los planes del rey de Siria, y el rey de Siria decía: es que es imposible, tiene que haber un espía, tiene que haber alguien que está diciéndole al rey de Israel todo cuanto hago o planifico. Y en Segunda de Reyes 6:12 nos dice: entonces respondió uno de sus servidores: ninguno, es decir, no hay ningún espía, no hay ningún infiltrado, ninguno, oh mi señor el rey, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, le declara al rey de Israel las palabras que hablas en tu dormitorio. Eliseo, siendo profeta, recibía palabra de Dios y se le revelaba aquello que el rey de Siria hablaba en su dormitorio. Los planes que el rey comentaba, los planes que el rey trazaba en su mente, le eran revelados al rey de Israel por medio del profeta Eliseo. Así que Dios conoce aún aquello que nosotros podamos hacer y decir en nuestro dormitorio. Interesante, ¿no? Isaías 37:28 dice: yo conozco tu sentarte, tu salir y tu entrar, y también tu furor contra mí. Estas son palabras de Dios por medio del profeta enviado a Senaquerib, rey de Asiria, que quería destruir el reino de Judá, y se le envían estas palabras diciendo que Dios conoce su sentarse, su salir y su entrar, es decir, aquello que él hacía
Pero también dice, también tu furor contra mí. Es decir, conozco la rebeldía que existe en tu corazón invisiblemente, pero que se manifiesta, ¿verdad?, por medio de las acciones. Así que Dios conoce tanto las acciones de Sennacherib como la rebeldía o el furor que existe contra Dios en su corazón. Interesante, ¿no? Proverbios 15:3 nos dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Nada escapa del conocimiento de Dios, ni las acciones, ¿verdad? Ni los pensamientos y sentimientos. Y aquí se nos presenta en Proverbios 15:3 que los ojos de Jehová están en todo lugar. Es decir, nada escapa al conocimiento de Dios, ni los malos ni los buenos. Zacarías 4:10 nos dice lo siguiente, ¿quién despreció el día de las pequeñeces? Se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Aquellos 7 ojos son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. En el capítulo 3 de Zacarías, Zacarías vio una piedra sobre la cual habían 7 ojos. Y ahora se está explicando lo que son esos 7 ojos. Y esa piedra, esa roca, ¿verdad?, que representa a Cristo, dice que aquellos 7 ojos, dice que son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Interesante, ¿no? Apocalipsis también nos habla de esto. En Apocalipsis 4, versículos 2 y 5, se nos dice en el versículo 2 de Apocalipsis 4, de inmediato estuve en el Espíritu y he aquí un trono estaba puesto en el cielo y sobre el trono uno sentado. Aquí se nos está hablando del Padre que está sentado en el trono y el versículo 5 dice, del trono salen relámpagos y truenos y voces y delante del trono arden 7 antorchas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Así que se nos hablan de 7 ojos de Dios que recorren la tierra. Luego se nos presentan 7 espíritus de Dios que están delante del trono de Dios. Y en el versículo 5, perdón, en el capítulo 5, verso 6, se nos habla acerca del que está sentado en el trono siendo el Padre. Y dice, y en medio del trono de los 4 seres vivientes y de los ancianos vi un cordero de pie como inmolado. De repente aparece un cordero de pie como inmolado. Y este cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y aquí se nos está hablando acerca de la plenitud de conocimiento que Dios tiene por medio de su espíritu, que recorre toda la tierra y tiene conocimiento de todo cuanto ocurre en la tierra. Aquí se nos presenta a Cristo como recibiendo eso. Primero esto aparece delante del trono de Dios y luego aparecen en Cristo Jesús. Cristo teniendo esos 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y esto es algo que Cristo recibió de su Padre, este espíritu que todo lo escudriña y que todo lo recorre, algo que Jesús recibió de su Padre, porque Él recibe todas las cosas de su Padre y recibe todo el conocimiento de su Padre. Y la Biblia misma nos dice que el Padre ama al Hijo y le ha dado todas las cosas. En Juan 5:20 leemos lo siguiente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él mismo hace. Si Dios tiene un conocimiento pleno de todas las cosas y Dios examina y conoce al hombre, Él le enseña al Hijo también esto, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él mismo hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os asombraréis. Juan 8:28 dice lo siguiente, entonces Jesús les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, sino que estas cosas hablo, así como el Padre me enseñó. Así que Dios le muestra, le enseña todas las cosas a Cristo, le da todas las cosas a Cristo. Es decir, esta capacidad para examinarlo todo y para verlo todo y para conocerlo todo proviene de Dios. Y aún el Hijo de Dios lo recibe de su Padre. Así, y se nos presenta no solamente el Padre teniendo este conocimiento pleno, sino que nos presenta a Cristo mismo teniendo la plenitud espiritual que todo lo escudriña.
que todo lo ve, que recorre toda la tierra, que tiene conocimiento pleno de cuanto ocurre en la tierra. En Juan capítulo 13, el Evangelio de Juan capítulo 13, el verso 2, leemos lo siguiente: durante la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, ¿verdad? Aquí se nos está hablando que el diablo había puesto en el corazón de Judas el entregar a Jesús. Ya eso estaba en el corazón de Judas. Entonces leemos en el versículo 21, después de haber dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y testificó diciendo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. ¿Por qué Jesús hizo esta declaración? Porque él ya conocía que Satanás había puesto en el corazón de Judas Iscariote que lo entregase. Ya él conocía que Judas tenía en su corazón entregarlo y ya había hecho acuerdo para entregarlo. Estas cosas las conocía Jesús. Lo que ya estaba en el corazón de Judas hacer es lo que Jesús conocía. Y por eso declaró que de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. El verso 3 de Salmo 139 dice, mi caminar y mi acostarme has considerado, todos mis caminos te son conocidos. Job dijo en Job 31:4, ¿acaso no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus sendas. ¿Acaso podrá alguien ocultarse en escondrijos para que yo no le vea? Dice Jehová en Jeremías 23:24. El que leí anteriormente era Proverbios 5:21, cuando dije, los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus sendas. Jeremías 23:24. ¿Acaso podrá alguien ocultarse en escondrijos para que yo no lo vea? Dice Jehová. ¿Acaso no lleno yo el cielo y la tierra? Dice Jehová. Así que cuando leemos en el verso 3 que nuestro caminar, nuestro acostarnos, todos nuestros caminos le son conocidos, seguimos reforzando el mismo pensamiento que veníamos planteando desde el versículo 2, donde se nos presenta que todos nuestros pensamientos y acciones son conocidas por Dios. Y el verso 4, el salmista dice lo siguiente, pues aún no está la palabra en mi lengua, y tú, oh Jehová, ya la sabes toda. Todavía yo no he pronunciado la palabra y ya tú conoces lo que yo voy a decir. ¿Cómo Dios sabe lo que yo voy a decir antes que yo lo diga? Porque Él ya sabe lo que está en mis pensamientos. Recordemos que siempre nosotros hablamos de aquello que ya tenemos en el corazón. Recordemos que la palabra siempre es la expresión del pensamiento. La palabra siempre es la expresión del pensamiento. A veces decimos cosas y decimos, es que hablé sin pensar. Bueno, no hablamos sin pensar, hablamos sin pensar bien y sin analizar bien. Pero lo que hablamos fue lo que pensamos. Salmos 19, verso 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mía. Aquí se nos está hablando que Dios, que los pensamientos, ¿verdad? Los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón, que sean gratos delante de Jehová. Si son gratos delante de Jehová es porque Él tiene conocimiento tanto de lo que decimos como de lo que meditamos, de lo que pensamos. Él puede deleitarse en la meditación de nuestra mente y Él puede deleitarse también en los dichos de nuestra boca. Pero los dichos de nuestra boca no es sino la expresión de aquello que meditamos en nuestro corazón. Por eso nos dice en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón presenta lo bueno. ¿Verdad? Lo que hay en el corazón es lo que se presenta, es lo que se manifiesta eventualmente. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón presenta lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras y acciones del hombre son una manifestación de aquello que está en el corazón del hombre, es decir, en sus pensamientos, en su ser interior.
Leemos en Isaías 46:10 lo siguiente: yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que yo quiero. Este versículo ha desconcertado a muchas personas, y aunque no voy a dedicarle todo el tiempo que él se merece para explicarlo, quiero resaltar algo y quiero que notemos algo en particular. Dios dice en este versículo: yo anuncio lo por venir desde el principio. Es decir, yo anuncio lo que ha de ocurrir desde el principio. ¿Qué principio? ¿Cuál es ese principio? Luego dice desde la antigüedad, desde tiempos antiguos, lo que aún no ha sido hecho. Es interesante que la palabra antigüedad literalmente significa en el este, como el punto cardinal, ¿verdad? Del este hacia el este, de donde sale el sol, de donde comienza lo que nosotros conocemos como el día iluminado. Y básicamente está diciendo lo mismo. Cuando utiliza la palabra antigüedad aquí, está haciendo referencia al comienzo, al principio. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, desde el principio, desde el origen, desde cuando comienza a salir el sol, ¿verdad? Desde que algo comienza a salir, ya él sabe cómo, porque se ha de, ¿verdad? Cuando sale el sol nosotros sabemos que se ha de poner en el oeste, que sale por el este y se pone en el oeste. Así mismo Dios, desde que algo comienza a salir, él sabe cuál es la trayectoria que va a recorrer y por dónde es que ha de terminar o en qué ha de terminar. Por eso él dice: yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Aquí vemos que está hablando de las acciones. El porvenir, el futuro, es las acciones. Y el principio viene siendo el pensamiento. Desde que algo comienza en el pensamiento de manera invisible, ya Dios sabe cómo se ha de manifestar de forma visible. Y para confirmar esto no tenemos que irnos muy lejos. El mismo versículo nos presenta este mismo modelo o este mismo patrón de visible e invisible, de pensamiento y acción. Cuando Dios dice en el mismo versículo: digo, mi plan se realizará y haré todo lo que yo quiero. El plan, ¿dónde se divisa inicialmente? En la mente, en los pensamientos. Mi plan se realizará, primero se realiza el plan, ¿verdad? En la mente y se lleva a cabo en la mente, se cumplirá. De hecho, realmente el verbo ahí no es realizar, es permanecer. Mi plan permanecerá. Aquello que yo planifiqué ocurrirá. Dice, y haré todo lo que yo quiero. Y ese plan es lo que Dios quiere. Cuando Dios planifica algo para con nosotros, son planes que Él tiene para con nosotros y Él busca ejecutarlos. Él quiere ejecutarlos. Pero primero surgen en su mente y luego se llevan a la acción. Cuando nosotros hablamos del plan de salvación, cuando nosotros estudiamos lo que es el consejo de paz, había un plan que se habría de ejecutar en caso de que el pecado apareciese, de que el hombre pecara. Había un plan, pero cuando el hombre pecó, ese consejo de paz acordó, ¿verdad? Entre el Padre y el Hijo, acordaron entre ambos a dos, como nos dice el libro de Zacarías, que acordaron ambos a dos un plan para poner paz donde surgió la enemistad y la rebelión, que es el corazón del hombre. Así que una cosa es la planificación y otra cosa es la ejecución. Y aquí vemos cómo aquello que todavía no ha sido hecho es la ejecución, pero el principio de esa ejecución realmente es un plan. El plan se realizará, permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Esto funciona de invisible, que es el plan, el pensamiento, a visible, que es la palabra que vendría siendo audible, ¿verdad? Y la acción que vendría siendo la manifestación de ese pensamiento, que es visible, y es la ejecución de ese plan. Así que es muy interesante considerar esto cuando estemos hablando y considerando estas cosas acerca de cómo Dios anuncia lo por venir desde el principio. Porque desde que algo surge en el corazón del hombre, ya Dios sabe cómo eso se ha de manifestar.
Consideremos que a Satanás se le llama asesino desde el principio. Pero es que en el cielo él no mató a nadie. ¿Por qué se le llama asesino desde el principio? Bueno, es asesino desde que surgió la rebelión en su corazón, desde que él tuvo pensamientos asesinos en contra del Hijo de Dios. Ya Dios sabía lo que Satanás iba a hacer al Hijo de Dios. Ya Dios sabía cómo eso se habría de manifestar. Él sabía que a la que tuviera la oportunidad, Satanás buscaría deshacerse del Hijo de Dios. Por eso él es asesino desde el principio. No se convirtió en asesino cuando hizo que Caín matara a Abel. No se convirtió en asesino cuando... No, él se convirtió en asesino desde que sintió deseos de deshacerse de Cristo en el cielo. Desde ese momento. No fue que Dios lo creó asesino. Él era perfecto en todos sus caminos hasta el día que se halló en él maldad. Cuando en el día que se halló en él maldad, Dios vio que había maldad en Lucifer y que quería deshacerse de su hijo. Desde ese momento Dios sabía cómo se manifestaría eso eventualmente. Pero cuando Dios formó a Lucifer, no lo formó un asesino. Y no vio nada en él que dijera lo que al ser que estoy creando, veo que hay algo en él que eventualmente se va a revelar, porque entonces la culpa entonces recaería sobre Dios que lo creó y vio que algo no estaba bien en lo que estaba creando. Espero que puedan entender las cosas que estamos considerando y planteando. En el verso 5 del Salmo 139 leemos lo siguiente: detrás y delante me rodeas. Antes de leer esto, cuando hablamos del plan de Dios, ¿cuál es el plan de Dios? Específicamente para con nosotros. En Jeremías 29:11, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: yo conozco los planes, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Dice yo, los pensamientos que tengo, los planes que tengo, planes o pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahí se nos presenta los planes de Dios como sus pensamientos, que son pensamientos de paz para con cada uno de nosotros, para darnos un buen porvenir, un buen futuro, para darnos un buen final, un final feliz. Se nos presenta el fin que esperáis, porque ¿quién quiere lo malo para sí? En otras palabras, Dios nos está diciendo: mis planes son para con ustedes, son los que ustedes elegirían si ustedes pudieran ver el fin desde el principio como yo lo veo. Así que los planes que el Señor realizará y lo que Él ha de hacer y ejecutar son planes para establecer la paz en el corazón del hombre. Salmo 139, verso 5 dice: detrás y delante me rodeas y sobre mí pones tu mano. Aquí se nos presenta como no solamente una vigilancia de parte de Dios, ¿verdad? Sino que se nos presenta como prácticamente un rodeo, ¿verdad? Dios rodeando al hombre. Delante y detrás me rodeas. Un cerco de parte de Dios, y dice: y sobre mí pones tu mano. Y nosotros podríamos interpretar este verso, como les mencioné al principio, de manera negativa y decir: Dios está acosando al hombre. Dios no le da tregua al hombre. Dios está vigilando y hostigando al hombre. Sin embargo, en estudios anteriores hemos visto que Dios pone un cerco alrededor del hombre. Y cuando dice que delante y detrás me rodeas, Dios está constantemente, su presencia está constantemente rodeando al hombre, pero es para proteger, para poner sobre él su mano, pero para bendecir, porque Dios extiende sus manos literalmente solamente para bendecir. Así que todo depende de cómo entendemos el carácter de Dios y con qué propósito entendemos que Él nos rodea y pone sobre el hombre su mano. Vemos Apocalipsis 1:17, ¿verdad? Filtrándolo todo por medio de Jesucristo. Vemos en Apocalipsis 1:17, Juan escribe: cuando le vi caí como muerto a sus pies. Eso fue cuando vio a Cristo. Y puso sobre mí su mano derecha y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Así que aquí Jesús extiende su mano sobre Juan, que había caído como muerto a los pies de Cristo glorificado, y le dice: no temas. Le extiende su mano y la pone sobre su diestra, ¿verdad? Su mano derecha la pone sobre Juan,
y le dice, no temas, yo soy el primero y el último. Interesante ver cómo este proceso de poner su mano, de rodear al hombre, es un proceso para bendecir, es un proceso para inspirar confianza, es un proceso por el cual Cristo quita y elimina el temor del hombre. Es un proceso por el cual Él busca restaurar al hombre, reincorporar al hombre y hacerlo poder permanecer ante su presencia sin temor. También vemos en Mateo 14:31, leemos lo siguiente. De inmediato Jesús extendió la mano, le sostuvo y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso fue cuando Pedro se estaba hundiendo, ¿verdad? Pedro estaba caminando sobre las aguas y de repente Pedro dejó de mirar a Cristo, se miró a sí mismo, miró la tempestad, comenzó a hundirse y Pedro gritó, sálvame que perezco. Y vemos cómo Jesús en un santiamén, porque no estaba uno caminando al lado del otro agarradito de la mano. Pedro estaba caminando hacia Jesús. Y en ese proceso él comenzó a hundirse, pero tan pronto se comenzó a hundir, dijo, sálvame que perezco. Jesús ya estaba allí y extendiendo su mano y le sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Gloria a Dios porque este incidente nos revela que no importa cuán lejos parece estar Jesús, no importa cómo nos sintamos que estamos pereciendo, que estamos hundiéndonos, su presencia constante, podríamos decir su omnipresencia, su cuidado, su rodeo, el que esté rodeándonos adelante y atrás, hace posible que en el momento que nosotros clamemos por ayuda, Él ya está allí extendiendo su mano para rescatarnos. Y aún con poca fe, aún dudando, si clamamos, o sea, habiendo dudado y habiendo sido nuestra situación el resultado de nuestra duda y nuestra falta de fe, y la Biblia nos dice, todo lo que no es de fe es pecado. Habiendo sido el resultado de nuestro propio pecado, nuestro hundimiento y nuestro ahogamiento, clamamos por ayuda, Él está allí en el momento instante, ¿verdad? En ese mismo instante está rescatándonos, está extendiendo su mano para levantarnos. Marcos 1, 40 y 41 nos dice, y vino a él un leproso implorándole y de rodillas le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, movido a compasión, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Cuando nos habla el salmista, detrás y delante me rodea y sobre mí pones tu mano, nos está hablando dentro de un contexto para bendecir, no de un acoso, no un hostigamiento, no es un acoso, no es una vigilancia enfermiza. Estamos hablando de un Dios que ama tanto al hombre que está buscando todas las formas de preservar al hombre y de salvarlo. Este conocimiento que hemos estado examinando, ¿verdad?, acerca de Dios, es un conocimiento que Dios tiene y Dios utiliza para salvar. Dios ve lo que está en el hombre que antes de que esto se manifieste. Y muchas veces, y en cada instancia antes de que se manifieste, está su espíritu contendiendo con el hombre antes de que el hombre exprese o manifieste en palabras y acciones estos sentimientos o estos pensamientos que está teniendo dentro de sí. Como les mencioné el caso de Caín. Antes de que Caín matara a Abel, ya Dios estaba luchando en su corazón y hablándole para que Caín no hiciera lo que estaba pensando hacer, que muy posiblemente Dios entendía a dónde iba a llegar y Caín mismo no entendía a dónde iba a llegar. Y Dios estaba buscando salvarlo de hacer eso. Así que vemos que este conocimiento es para nuestro beneficio. Este conocerlo todo es para buscar la manera de salvarnos. No contenderán más mi espíritu con el hombre.
No peleará más mi espíritu con el hombre. Esto nos presenta que hay un proceso por el cual el espíritu está luchando en el corazón del hombre antes de que el hombre eventualmente manifieste un rechazo total y pleno hacia Dios y hacia la vida. Todo este conocimiento tan profundo de nuestras palabras y nuestras acciones son para nuestro beneficio. ¿Acaso alguien se ha interesado jamás por ti de conocer cuántos cabellos tienes sobre tu cabeza? Lucas 12, versículos 6 y 7 dice lo siguiente: ¿No se venden 5 pajaritos por 2 cuartos? Pues ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pero aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, más valéis vosotros que muchos pajaritos. Dice, para el hombre los pajaritos no valen nada, pero ni uno de ellos es olvidado delante de Dios. Pero aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. ¿Hay alguien que tú has sentido que te ha amado en este mundo? ¿Tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu abuela? Aquellos que te criaron, aquellos que te han mostrado un amor que tú nunca habías conocido en este mundo. ¿Acaso alguna vez ellos se han preocupado por contar los cabellos de tu cabeza? Dios lo hace. Dios lo hace. ¿Por qué? Porque valemos más para Él que muchos pajaritos. Tanto valemos para Él, que Él se interesa en saber todo acerca de nosotros para poder salvarnos. Dios tiene un conocimiento pleno acerca de cada átomo y cada célula de todo el universo. Y su motivación es salvar, preservar, porque Él está constantemente dándole vida a todos. Y de esa manera está conectado con toda su creación. Y nos presenta el versículo 7 de Lucas 12. No temas, no tengas miedo. Las intenciones de Dios para contigo son buenísimas. Tú vales mucho para Él. Y por eso Él está todo el tiempo examinando, escudriñando, estudiándote, buscando la manera de salvarte. Su rodeo, su constante presencia, porque el versículo 7 y 8 termina diciendo: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy a los cielos, ahí estás tú. Si desciendo del Seol, ahí estás tú. No hay manera de yo escapar de tu presencia. Este rodeo, este conocimiento constante que Dios tiene acerca de todas nuestras acciones, ¿con qué propósito es? Nos dice Salmo 121, versículos del 3 al 8. No permitirá que resbale tu pie, ni se adormecerá el que te guarda. Tiene un constante conocimiento de toda nuestra andanza y de todos nuestros pensamientos, porque Él quiere evitar que nuestro pie resbale. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él no duerme buscando guardarte. Él no se adormece, Él no cabecea, Él está alerta, atento a guardarte. Jehová es tu protector, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Está ahí, no está lejos, está ahí. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como dice Pablo en Hechos 17. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. Jehová te guardará, Él guardará tu vida. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El versículo 6 del Salmo 139 dice: tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. Que Dios tenga tanto interés en mí con el propósito de guardarme, de salvarme, de preservarme, de protegerme, con el propósito de evitarme algún mal, con el propósito de mostrarme el camino por el cual yo he de andar. Yo, que soy uno entre billones de habitantes aquí en la tierra y soy nada en comparación con el universo. Que Dios quiera tener esa atención y ese conocimiento acerca de mí para guardarme, para preservarme, para salvarme, porque me ama, porque valgo más que muchos pajarillos para Él. Tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar.
Isaías 55, del 7 al 9, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Dios tiene misericordia y Dios es amplio en perdonar. Y esto nos cuesta creerlo. Cuán grande es su misericordia, cuán grande es su amor, cuán grande es su perdón. Por eso se dice en el versículo 8 y 9, Dios dice: porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Salmo 139:6 dice que tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar, no lo puedo comprender. Esos pensamientos que son más altos que los nuestros, así como la tierra, ¿verdad? Como el cielo es más alto que la tierra, son pensamientos y planes de bienestar de parte de Dios para con nosotros. Son pensamientos que se originan en su misericordia y en su perdón. Dios es amor. Y todo lo que Él haga va a ser motivado por ese amor. Su poder, su conocimiento, ¿verdad? Lo que nosotros podríamos llamar su omnisciencia, su conocimiento acerca de todo lo que está ocurriendo en el universo. Su omnipotencia, su capacidad de que todo lo puede realizar. Su omnipresencia, su capacidad de estar en todos los lugares a la vez, o sea, de abarcarlo todo, como dice el Salmo 139, versos 7 y 8. Su capacidad de hacer esto está siempre sujeto a quién es Él. Y la palabra de Dios nos dice: Dios es amor. Dios es ágape. Siempre todo lo que Él tiene, su poder y todas sus capacidades están sujetas y controladas, y digamos que son una expresión, van a ser siempre una expresión de su carácter de amor. Y yo te invito a que comiences a mirar estos salmos y las escrituras, encontrando consuelo en el hecho de que todo cuanto Dios puede hacer y realizar es motivado por su amor. Dios te bendiga. Padre y Dios del cielo, agradecidos vamos delante de ti por tu palabra, y agradecidos nos presentamos delante de ti por el consuelo de saber que todo el conocimiento tan vasto e infinito e incalculable que tú tienes, Señor, que no lo podemos contar, no lo podemos calcular, está siempre sujeto a tu amor, y que lo utilizas para el bienestar, el beneficio de tus hijos, Padre. En tus manos queremos poner nuestras vidas en este día. Queremos vivir sin temor, sabiendo que valemos mucho más que pajarillos para ti, Señor. Porque de tal manera nos amaste que diste a tu Hijo. Gracias por tan grande manifestación de tu amor. Gracias, Padre, por tu palabra y por el consuelo y la confianza que la misma nos inspira. Estas cosas agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.